Cordial saludo, estimados aprendices de la formación, recibo y despacho de objetos. Reciban todos ustedes en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y en el nombre del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena, a la cual pertenezco y ustedes se encuentran matriculados. Reciban todos ustedes la más calurosa bienvenida a esta segunda conferencia web relacionada con la temática y las actividades a llevar a cabo en la unidad número 1 del curso de RDO. Nuevamente les recuerdo, mi nombre es Leonel Moscote Díaz y yo soy el instructor que le está haciendo a ustedes el acompañamiento en esta formación como tal. Es importante recalcar que esta conferencia web la pueden apreciar los dos grupos que se encuentran matriculados en la misma y que se identifican con la siguiente fecha de caracterización: 2574-515, 2574-416, es decir, para un total de 80 aprendices que de manera simultánea pueden apreciar esta conferencia web. Entonces, para iniciar la misma, pues obviamente tenemos preparada la siguiente agenda u orden del día. El primer punto, abordaremos el saludo de bienvenida. El segundo punto, hablaremos sobre el objetivo de esta sesión. El tercer punto, hablaremos sobre el tema central de la unidad número 2 y el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir. El cuarto punto, haremos sobre las orientaciones de esas actividades y la temática relacionada con la unidad número 2. El quinto punto, haremos la interacción en territorio. El sexto punto, haremos las orientaciones generales a tener en cuenta. Y como último punto, es el cierre o el espacio de conclusiones y preguntas. Es decir, como insumo y material académico para el aprendiz, esta conferencia web está siendo grabada especialmente para aquellos aprendices que en este espacio se les dificulta ingresar a la misma. Simplemente recordarles las reglas de etiqueta, pero antes quiero hacer un sondeo. Si ustedes me pueden escuchar de manera correcta y si pueden visualizar la diapositiva, si no. Señor. Ok, Sí, señor. Ok, muchas gracias. De todas maneras, cuando ustedes de pronto vean que yo estoy hablando algo y no coincide con las diapositivas, pues simplemente me lo hacen saber a través de activar el micrófono. Yo en estos momentos no lo puedo visualizar porque estoy al 100% de la diapositiva. Recordarles que el enlace del registro de la asistencia se los voy a compartir al final de la sesión. Pues recordarles que estas conferencias web no son calificables ni mucho menos obligatorias, pero sí llevamos un registro de asistencia de esos aprendices que obviamente participan de estas sesiones, y decirles que pues obviamente las reglas de etiqueta son las mismas que yo les había manifestado en la primera clase: la puntualidad, tener el micrófono silenciado excepto cuando vayamos a participar, tener la cámara apagada es opcional, es decir, por cuestiones de conectividad para que ustedes me puedan escuchar correctamente, pues se sugiere tener la cámara apagada. Más sin embargo, si usted tiene buena conectividad y quiere tener la cámara encendida, no hay ningún inconveniente. También puede escribir en el chat, pero por sentido más lógico y rápido, simplemente cualquier duda, inquietud, me activa el micrófono y yo con muchísimo gusto le puedo dar la palabra. Tener buena actitud ayuda a mantener el control, comportarse bien en la sesión, pues básicamente son reglas totalmente que ya ustedes conocen y que son reglas en etiqueta que nosotros debemos tener presentes en los ambientes virtuales de aprendizaje. Ahora, tomar atenta nota para cualquier duda, cualquier inquietud, y al final, con muchísimo gusto, en ese punto número 7, allá despejamos todas esas dudas e inquietudes. Para que ustedes se puedan ir contentos y felices para, obviamente, en los lugares donde ustedes se encuentran. Entonces, básicamente, conservando la agenda u orden del día, a todos los aprendices que se encuentran matriculados en la formación, recibo y despacho de objetos, en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en el nombre del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena, a la cual pertenezco, a todos ustedes les doy la más calurosa bienvenida a esta segunda sesión en línea correspondiente a la unidad número 2 del curso RDO. Pues en cuanto al objetivo, pues básicamente es el mismo que yo les dije en la primera conferencia web, es decir, ¿cuál es el objetivo de esta sesión en línea? Pues básicamente es orientarlos a todos ustedes los aprendices que se encuentran matriculados en esta formación, pues obviamente hacerle un recorrido general, explicarle la temática, las actividades y hacer ese recorrido en la plataforma, especialmente con esas actividades o materiales que hacen acorde a la unidad número 2, que es la que nos compete en la tarde de hoy. En cuanto al tema central, es decir, y el RAT que ustedes van a obtener, pues como yo se los decía, ustedes al final, cuando terminen la formación, ustedes se van a certificar sobre una competencia, y
Se los recuerdo que la competencia se denomina efectuar los recibos de despacho de los objetos según requisiciones, procedimientos y documentos que soportan la actividad empresarial. Esa es la competencia, pero semanalmente ustedes van a ejecutar unos resultados de aprendizaje, es decir, esas evidencias que ustedes presentan y que las mismas sean aprobadas, ustedes van a obtener un resultado de aprendizaje. Entonces, para la unidad número 2, este es el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir. Es decir, el tema central se denomina registro e información de entrada y salida de objetos, pero obviamente va acorde al resultado de aprendizaje, que básicamente es, ya ustedes al final cuando entreguen todas sus evidencias, ustedes van a saber registrar la información de entrada y salida de objetos de acuerdo con qué, con los procedimientos de las empresas o las organizaciones. Entonces, básicamente, este es el tema central y el resultado de aprendizaje que ustedes van a ejecutar en esta unidad número 2. Ahora sí, entramos al punto número 7. El punto número 7, como ustedes pueden observar en la parte superior, vamos a hacer la orientación de esas actividades y la temática que ustedes van a ejecutar en esta unidad número 2. Entonces, les recuerdo que el objetivo principal de esta unidad o el resultado de aprendizaje que van a adquirir, que ya se los manifesté, es registrar la información de entrada y salida de objetos de acuerdo al procedimiento de las empresas. Y esta unidad número 2, de acuerdo al cronograma de actividades, va desde el 20 al 26 de junio, es decir, para que ustedes más o menos se vayan programando aquí, esa es la fecha estipulada que más o menos tiene un promedio de una semana, para que ustedes puedan realizar sus actividades. Hay un aprendiz que me tiene el micrófono activo, le agradezco para desactivarlo porque me hace resonancia acá. Entonces, para que ustedes sepan que ese es el espacio que tienen ustedes para ejecutar esa unidad número 2, más sin embargo, no quiere decir que ya el día 26 o el 27 ya van a quedar cerradas esas evidencias. No, todas las evidencias pues, obviamente quedan disponibles hasta el último día, pero lo ideal es que usted no se deje represar tantas actividades al final del curso. Y como ustedes pueden observar aquí a mano izquierda de su pantalla donde le estoy marcando con el cursor, este anuncio lo recibieron ustedes en sus correos donde dice que cuál es esa temática, cuáles son esas actividades que ustedes van a desarrollar en la unidad número 2. Y miren que aquí están las dos evidencias que ahorita se las voy a explicar. La primera es una prueba y la segunda es un informe. En ese informe que les pido, miren, aquí está la manito con el número 1. Ustedes encuentran aquí que es un enlace interno. Ustedes simplemente deben darle clic y automáticamente deben descargar esas instrucciones. Pero también es importantísimo que para que ustedes puedan iniciar de manera satisfactoria en el desarrollo de esas evidencias, es importante que ustedes descarguen la guía de aprendizaje 2, es decir, de la unidad número 2, aquí donde está la manito número 2, es decir, que lo primero que ustedes deben verificar es esa guía de aprendizaje 2. ¿Por qué es importante? Pues obviamente porque les va a permitir esto, que les estoy proyectando en la parte superior, les permite a ustedes el qué, el cómo, a dónde van ustedes a enviar esas evidencias como tal. Entonces, esa guía de aprendizaje, pues básicamente el momento que ustedes la comienzan a analizar, la comienzan a leer, esa guía inicia, valga la redundancia, con una reflexión inicial. Y como les decía en la primera clase, esa reflexión inicial hace referencia a unos interrogantes que el aprendiz debe hacerse, mas no debe entregarla mediante un documento. De hecho, inclusive me encontré con algunos aprendices, no todos, pero sí más o menos me encontré con unos 2 aprendices que con respecto a esta reflexión inicial, este fue el documento que me presentaron como evidencias de esas evidencias, valga la redundancia, de la unidad número 1. No, esta reflexión inicial no deben entregarla a ustedes mediante un documento correspondiente a la unidad de esa guía de aprendizaje. No, estos son unos interrogantes que usted internamente se debe hacer. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene para las empresas el registro de ingresos y salida de mercancías? Pues sencillo, si las empresas no registran sus ingresos y salida de mercancías, pues obviamente eso se va a generar un caos, un desorden, y obviamente son interrogantes que como tal usted debe hacerse, pero usted no debe entregarme eso mediante un documento, ¿no? ¿Por qué son una reflexión inicial? Es como, disculpen, es como para que ustedes hagan esa reflexión, qué tanto conoce usted de esa temática y a medida que usted descargue los materiales, los comienza a leer, e inclusive puede dar respuesta a cada uno de esos interrogantes. Entonces, ¿qué se busca con esa reflexión inicial? Se busca,
pues la finalidad es encaminarlos y motivarlos a ustedes en el desarrollo de esas evidencias que sí son calificables. ¿Cuáles son calificables? Miren a la mano izquierda, donde le estoy indicando con el cursor, estas son las evidencias calificables, para que lo tengan presente. Entonces, primero, descargo la guía de aprendizaje, la leo desde la primera hoja hasta la última. Esta es la guía. En la parte superior dice guía de aprendizaje 2. ¿Y cuáles son los pasos para descargar la misma? Miren que a mano derecha de su pantalla están los pasos, es decir, en el curso, ustedes se van a la carpeta que dice contenido del curso, luego una subcarpeta que dice proyecto, pero van a encontrar una subcarpeta que dice actividad 2 y dentro de la misma van a encontrar esa guía de aprendizaje. Ese es el primer documento que ustedes deben descargar. Luego, ¿qué sigue? Sigue que ustedes como segunda opción deben descargar los materiales de estudio, es decir, los materiales formativos o principales y también los materiales de apoyo o complementarios. Entonces, pasos totalmente sencillos que se los explico aquí como si estuviésemos allá en la plataforma. Miren que ustedes a mano izquierda, como yo les decía, esta carpeta que dice contenido del curso es muy importante para ustedes. ¿Por qué? Porque ahí se aloja casi el 90% de lo que necesitan ustedes para el desarrollo de sus evidencias. Entonces, básicamente, me regalan unos segundos. ¿Qué pueden observar ustedes en pantalla en este momento? Alguien que me corrobore. ¿Qué pueden observar en la parte superior de la diapositiva? Sí, señor. ¿Sí se visualiza orientación de actividades temáticas unidad 2? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces les comentaba lo siguiente. ¿Me regalan un segundo? Les comentaba lo siguiente, y es que como segunda opción ustedes deben descargar esos materiales principales. Entonces miren que ustedes se van a la carpeta de contenido, aquí donde está la manito con el número 1. Luego de irse al contenido del curso van a encontrar una subcarpeta que dice actividad 2 y ahí van a encontrar esa guía de aprendizaje que les dije, pero también van a encontrar los materiales tanto formativos como de apoyo. Miren que aquí dentro de esta subcarpeta actividad 2 van a encontrar esta subcarpeta donde se encuentra la manito número 3 que dice material formación y material de apoyo. Entonces simplemente que deben hacer ustedes dar clic y ahí van a encontrar dos enlaces. Un enlace que dice el material formativo y otro el material de apoyo. Si nosotros nos vamos al primer enlace, ustedes le van a dar clic. Miren que en la parte superior donde está la manito con el número 4, hay la versión descargable. Y al darle ustedes clic, ¿qué documento van a encontrar? Miren, a mano derecha van a encontrar un documento formativo que se denomina registro de ingreso y salida de mercancía. Es el material principal. Luego sigue el siguiente enlace en esa misma carpeta. Ustedes van a encontrar un enlace que dice material de apoyo. Miren, que acá en la parte inferior de su pantalla, donde está la manito número 1, ¿qué documentos de apoyo van a encontrar o qué documentos complementarios? Van a encontrar el manual de procesos y procedimientos de cadena de abastecimiento, el pedido de entrega de mercancía y van a encontrar un video que se denomina recibo y despacho de mercancía. Entonces, consecuentemente, ¿qué deben hacer? Leemos la guía de aprendizaje, se leen el material formativo y luego le hacen la lectura del material complementario, material de apoyo. Entonces, una vez ya realizada esa lectura de esos tres documentos, por así decirlo, guía de aprendizaje, material formativo y material de apoyo y complementario, entonces ahora sí viene el desarrollo de esas evidencias, es decir, cuáles son esas evidencias calificables que ustedes deben presentar para que el instructor se las pueda validar, se las pueda retroalimentar y se las pueda calificar. Son estas dos evidencias. La primera es una prueba de conocimiento denominada documentación de ingreso y salida de objetos. Y la segunda evidencia calificable es un informe escrito que se denomina procedimiento para el recibo y despacho de objetos. Entonces, viene el interrogante, ¿cómo hago esas evidencias de manera satisfactoria de tal forma que las pueda probar? Entonces, simplemente verifiquemos a grosso modo cada una de ellas. Entonces, utilizando la metodología como se las apliqué en la primera unidad, pues básicamente antes de explicarles cómo desarrollar cada una de esas evidencias, entonces es importante tener claros ciertos conceptos con la temática de la unidad número 2. Hay un aprendiz que me tiene el micrófono activo, le agradezco para que lo desactive porque me hace acá resonancia. Entonces, les voy a explicar de una manera muy concisa sobre la temática que hace referencia a esta unidad número 2, pero ya ustedes, como es una formación virtual de autoformación, es importante que ustedes lean
obviamente los materiales. Obviamente yo inicio un abreboca, pero obviamente por tiempo no da para explicar todo aquí, pero sí les doy un abreboca de la temática central de esta unidad número 2. Entonces, ¿cuál es la temática central? Como ya se lo he venido recalcando, se denomina registro de ingreso y salida de mercancía. Pues básicamente, miren que si ustedes traducen ese tema central, pues va relacionado casi con el mismo nombre del curso, es decir, recibo y despacho de objetos, que básicamente es el RDO, en este caso es el registro, obviamente que yo debo tener en cuenta para eso que ingresa y eso que sale de mi empresa o de la compañía donde yo estoy trabajando. Entonces, abriendo, pues básicamente dando una brevuca sobre el registro de ingreso y salida, pues básicamente partimos de eso mismo que yo le decía en la semana anterior, que cuando nosotros obviamente hablamos de registro de ingreso y salida de mercancía y más específicamente del recibo de despacho de objetos, obviamente nos vamos allá a esa época, a esa, digamos, ese origen allá, época primitiva, es decir, donde había ese intercambio, donde el hombre intercambiaba un producto a otro, pero allá no había un valor comercial. Entonces, yo les decía en la clase anterior que etimológicamente eso, ese nombre de ese curso que están dando, que se denomina recibo y despacho de estos, sus vestigios, es decir, su origen prácticamente viene de allá. ¿Cuándo coge fuerza? Se lo decía yo a ustedes en la clase anterior, en la Revolución Industrial en 1780, 1850, donde ya las grandes maquinarias, esas grandes producciones en escala, necesitan que llevar un orden de toda esa mercancía, de todo eso que producían. Ya para la época primitiva, pues para el hombre como tal, no tenía, digamos, esos grandes almacenes, pero sí tenía unas cavernas donde él podía depositar esa mercancía, esos trueques que él hacía sobre esos intercambios. Pero obviamente a medida que va avanzando el tiempo, obviamente en esa revolución industrial se necesitaba llevar un control, o sea, un registro de qué ingresaba en mi almacén, bien sea materia prima para posteriormente convertirla en producto. Obviamente yo tenía que llevar un control y ese control es lo que nosotros llevamos o llamamos hoy día registro de ingreso y salida de esa mercancía. Es decir, si yo no llevo un registro de ingreso y salida de mercancía, es posible que yo no sepa como empresario qué realmente tengo en bodega, qué realmente tengo allá, obviamente en esas grandes almacenes en efectivo o en mercancía como tal. Entonces, de ahí parte, obviamente, que en esa revolución industrial, pues obviamente de tanta producción se debía tener un registro. Entonces, para tener ese registro, pero obviamente yo tenía que llevar un orden como empresario y aquí nuevamente le recalco lo que decía el ingeniero civil Henry Fallo. Él estableció unos 14 principios, pero dentro de esos principios, miren, está este que es muy importante, el orden. Es decir, para llevar un orden de esa mercancía, yo debo llevarlo a través de un registro, a través de una documentación que me permita a mí, así como lo dice Henry Fallo, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Es decir, yo no puedo, si en dado caso que reciba huevos como mercancía, no puedo mezclar los huevos con un cemento, es decir, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Entonces, Henry Fallo cuando establecía ese orden también iba traducido a qué? A que yo, en el caso como empresario, cuando yo recibía o ingresaba o salía mercancía, yo debía soportar obviamente ese registro, porque lo contrario no sabía si realmente estaba haciendo las cosas bien o de pronto no sabía que tenía que inventar. Entonces nace un término que se llama el rizo, que básicamente ustedes lo pueden ahí traducir a través de lo que dice el registro de ingreso y salida de objetos, que es básicamente la temática central que nos compete en esta unidad número 2. Entonces ese registro o ese rizo que conocemos en sigla, pues los registros de ingreso y salida de objetos a través de la historia, a través del tiempo, se han vuelto muy importantes. ¿Por qué? Porque son la base para la programación de despacho, solicitud de producto y el manejo de inventario, que es lo que le venía ahorita hablando sobre la revolución industrial cuando se daban esas grandes masas o escala de producción, entonces ya existían inventario. Y se lo decía yo en la clase anterior que casualmente este curso de recibo y despacho de objetos va como sinónimo asociado a esto, lo que es inventario. Es decir, casualmente les decía que existe un curso relacionado con esto que se llama Administración y Control de Inventario y para aquellos aprendices que de pronto no lo han desarrollado, los invito a que cuando ustedes terminen este curso
como complemento ese curso de administración y control de database de una manera muy perfecta que hace complemento con este curso que estamos desarrollando denominado recibo y despacho de objetos. Entonces, pues básicamente les recuerdo, en la clase anterior hablábamos de inventario. ¿Qué era? Pues son esos recursos, que puede ser obviamente materia prima en cuestiones financieras, que están constituidos en materias primas, productos en proceso, los suministros que utilizan las grandes empresas a través de qué? De sus operaciones y también esos productos terminados. ¿Por qué? Porque miren que cuando nosotros hablamos de inventario, es posible que ustedes puedan recibir una materia prima y esa materia prima usted la transforma y se convierte en un producto. Como hay algunas empresas que compran ya el producto elaborado y obviamente ese producto le hacen unos pequeños acabados y lo colocan en venta. Entonces, a eso nosotros, obviamente, lo que llamamos nosotros inventario. Ahora, ¿qué nos compete? El tema central, que es el registro de ingreso y salida de mercancía. Entonces, yo le decía que, obviamente, este registro como tal ha cobrado importancia a través de la historia porque les ha permitido a la empresa llevar un orden de todo lo que ingresa y sale en bodega, que sale en esos grandes almacenes como tal, donde está obviamente todo ese recurso, toda esa materia prima. Entonces, para llevar ese orden o ese registro como tal, existe una infinidad de formatos, es decir, todo dependiendo de la empresa. Ustedes saben que hay empresas, obviamente, grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas. Entonces, de acuerdo al objeto social de la empresa, de acuerdo a su grandeza, pues obviamente las empresas manejan ciertos formatos de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus necesidades. Dentro de esos formatos que ustedes van a encontrar, e inclusive allá los van a, digamos, a visualizar dentro del material, hay unos que son los más comunes. Por ejemplo, el formato de requisición en términos elementales, pues un documento interno que se utiliza dentro de la empresa. ¿Para qué? Para solicitar por escrito algún producto objeto. Así de sencillo, es una requisición. Ahora bien, también está un documento que nosotros comúnmente conocemos como la orden de compra o pedido. De pronto, este concepto es muy común para muchos de ustedes porque yo sé que muchos de ustedes trabajan, hacen estos procesos, pero también soy consciente que hay unos aprendices que están realizando este curso y quieren adquirir ese conocimiento, es decir, para aplicarlo. Entonces, de pronto para ellos es un poco más difícil porque es primera vez que escuchen estos documentos, pero para que ustedes sepan cuáles son esos documentos bases o los más utilizados. Entonces, está el documento de orden de compra o pedido, que es un documento con el cual la empresa solicita que materiales o mercancías a sus proveedores con el fin de que de satisfacer una necesidad. Entonces, eso es básicamente este documento que dice orden de compra. Seguimos con el siguiente documento, que es la factura comercial. Pues básicamente es un documento contable que entrega al vendedor en el momento de la adquisición de la mercancía. Es decir, ejemplo, usted va a un almacén, va a comprar unos zapatos y por la compra de esos zapatos te le dan una factura. Pues obviamente esa factura tiene IVA, se desglosa el valor y obviamente es una factura comercial. ¿Por qué? Porque está comprando un producto como tal y eso es lo que lo valida usted, si en dado caso que el producto salga deteriorado, para que usted pueda hacer un respectivo reclamo o una devolución del mismo. Entonces, a eso nosotros lo llamamos como factura comercial, pero también está otro documento que se llama la remisión, es decir, sencillo, es un documento utilizado ¿para qué? Para entregar mercancía de manera parcial, es decir, usted como empresario, de pronto X empresa le hizo a usted una solicitud de un pedido. Entonces digamos, usted vende celulares, pero usted, esa empresa X le pidió a usted 1000 celulares, usted en bodega no tiene los 1000, pero usted parcialmente en su bodega tiene 700 y usted hace una remisión. Bueno, listo, yo le entrego a esta empresa 700 con el propósito de que de ya generar la factura comercial real cuando ya le entregue los otros 300 y así completo el pedido. Entonces, ese es un documento que parcialmente se utiliza para entregar, digamos, cuando la mercancía no es totalizada, sino de manera parcial. Luego sigue, obviamente, ya otros documentos que ustedes van a encontrar como el registro de devolución, la orden de salida y muchos más documentos que aquí obviamente no nos daría digamos, el día o la tarde para explicarles todo, pero sí es importante, estimados estudiantes, que ustedes revisen cada uno de esos documentos. ¿Por qué? Porque esos son todos los documentos que a ustedes les va a servir, bueno, en su entorno cotidiano, pues obviamente también les va a servir a ustedes para que
puedan desarrollar las evidencias que ahorita les voy a explicar. Entonces, toda esa documentación ustedes la van a encontrar allá en el material. Entonces, miren que aquí hay unos modelos, obviamente que no son modelos únicos. ¿Por qué? Porque estos son unos modelos que van direccionados a ciertas empresas de acuerdo a sus necesidades. Entonces, por ejemplo, aquí en el número 1, este es un modelo de requisición de materiales para construcción. Luego, a mano derecha, en el número 2, es una orden de compra, un modelo, y así sucesivamente, la factura comercial a mano izquierda, el orden de remisión, así el formato de orden de despacho, también está la devolución de compra, el formato, pero también miren que aquí esto es importante para que lo sepan. Miren, todos esos documentos que yo les acabé de mencionar en cuanto a su significado, obviamente eso hoy día, pues en algunas empresas, digamos pequeñas, lo hacen. Es posible que lo hagan de manera manual, pero ya obviamente existen unos software donde usted básicamente coloca la información y ya le salen esos documentos elaborados. Entonces, muchas empresas utilizan esos software aquí para generar esos documentos que ya yo les he traducido, les he explicado. Entonces, todos esos documentos que ustedes ven aquí que dice tipo de documentación para el registro, eso es a través de un software que ustedes simplemente, digamos, almacena la información en una base de datos y les genera toda esa serie de documentos como tal. Entonces, importantísimo. Esas empresas para generar esos documentos, pues obviamente necesitan esos software, algunos software que son pagos, algunos de pronto usted va a encontrar muchos software totalmente gratuitos, pero muchas veces esos software que son pagos, pero a la medida de lo que usted realmente quiere. Si usted acude a esos software que son totalmente gratuitos, es posible que se encuentre que hay un documento que no se lo pueda generar porque no está acorde a la necesidad de su empresa como tal. Entonces, ustedes van a encontrar muchos software. Dentro de eso está el BIM-R, que básicamente es un software para controlar esos inventarios, esas mercancías, es decir, eso que sale y eso que ingresa de almacén, que es lo que yo le decía en la primera clase, que el sistema de control de inventario. Entonces, esos software, pues, obviamente, es una herramienta que sirve para qué? Para facilitar la administración del stock en tiempo real y también para reducir el mínimo de los errores. Y miren que todos esos software, por ejemplo, este BIM-R, le permite a los empresarios, a las grandes empresas pequeñas y medianas, controlar los inventarios en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Hombre, yo en este momento quiero saber cuándo tengo inventario. Entonces, usted con dar un clic se da cuenta y le dice, mire, ustedes en el almacén tienen 10.000 unidades y esas 10.000 unidades están compuestas por estos elementos y este es el valor. Es decir, en tiempo real eso se lo arroja a ustedes, esos software, como también le permite actualizar la asistencia de forma masiva. ¿Qué quiere decir? Que si usted inició sus labores el 1 de enero y digamos a fecha de hoy, de junio, usted quiere saber, es decir, cuánto tiene usted en existencia en dinero, eso se lo arroja de manera masiva, es decir, para que usted sepa qué tiene allá en bodega. También le permiten esos software conectar todos los almacenes y sucursales de manera simultánea, es decir, si usted es un gran empresario que tiene diferentes empresas o diferentes sucursales, usted a través de ese programa puede saber cuánto tiene en el almacén 1, el almacén 2, el almacén 3, en cuanto a mercancía, qué ingresó y qué salió. Entonces, básicamente, son múltiples software que ustedes van a encontrar. Por ejemplo, este BigR es un sistema de administración en la nube, es decir, todo se almacena allá en la nube de tal forma que si hay, digamos, algún problema de cuestiones de eléctrica o de erupción, en fin, algo de la naturaleza, a usted la información no se le va a perder, independiente que la tenga, digamos, una parte o una copia guardada en su portátil, en su computadora, no siempre se le va a guardar a ustedes allá en la nube. Entonces, estos software permiten gestionar, obviamente, las finanzas, los negocios que manejan almacenes y registros. Y aquí básicamente concluyo todo eso que yo les dije a ustedes de toda esa documentación, lleva este mismo proceso, es decir, todo ese registro de entrada y salida de mercancía hace todo este procedimiento, es decir, el registro de ingreso y salida de objetos o mercancías, obviamente llega el vehículo a ese muelle, bien sea para entrar o para salir, y simplemente se recibe, se almacena y se expide esa mercancía cuando obviamente ya esa mercancía o esa materia prima yo la convertí en un producto. Entonces, todo ese proceso obviamente lleva una documentación que ya yo se las dije ahorita. Entonces, eso es lo que comúnmente nosotros conocemos como recibo y despacho de objetos y eso se lo dije yo en la primera unidad. Entonces, ese es un abreboca, estimados aprendices,
que ustedes, yo les estoy dando a ustedes sobre esta temática. Ya ustedes con más calma revisan el material, porque eso es lo importante. Es posible que ustedes el material no lo puedan leer de manera completa, pero ahí les queda a usted como insumo para que usted lo pueda leer con más calma una vez ya finalice el curso como tal. Entonces, ahora sí entramos en la explicación de esas evidencias que ustedes van a presentar. Entonces, básicamente, ¿cuáles son esas evidencias calificables? La número uno, que es la prueba de conocimiento, y la evidencia número dos, informe escrito. Entonces les explico una a cada una y así sucesivamente ya pueden ustedes activar el micrófono para si tienen alguna duda y algún, obviamente, interrogante al respecto. Pero miren que con el desarrollo de esta evidencia que se busca, hombre, aplicar lo que en su momento manifestó Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, un gran científico, un gran inventor, decía en su momento: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Es decir, lo ideal es que ustedes aprendan en el desarrollo de esas evidencias cómo hacerlo aquí, ¿para qué? Para aplicarlo allá, casualmente en el contexto donde ustedes están. ¿Eh? Aplicando eso, Benjamin Franklin, pues básicamente en estos momentos les voy a explicar esa evidencia y luego abrimos el micrófono para cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, importante, para el desarrollo de esa prueba de conocimiento denominada documentación de ingresos y salida de objetos, miren lo que dice la guía de aprendizaje, que usted debe leer el material formativo. ¿Cuál es el material formativo? Miren este que dice aquí, registro, perdón, de ingreso y salida de mercancía. Ese es el material principal que ustedes deben leer. ¿Para qué? O deben estudiar para el desarrollo de la misma. Entonces, así como yo se lo manifesté en la primera clase, pues obviamente hay unas notas aclaratorias, y es que la prueba tiene varios intentos. Es decir, usted lo puede desarrollar en uno, en dos, en tres intentos, y si aún así necesita más intentos, yo con muchísimo gusto le puedo dar, obviamente le puedo habilitar otros intentos. Entonces, importante que muchos aprendices noten en la primera unidad que la evaluación obviamente le quedó en D como no aprobada y la dejaron ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que usted, al dejar una evidencia en D, es posible que usted no pueda aparecer en el cuadro de honor. ¿Por qué? Porque esa D significa que esa evidencia todavía no va aprobada. Entonces, pues básicamente lo que busco aquí, así sea en uno o dos intentos, es que ustedes algo adquieran ese conocimiento, y obviamente quien tiene el conocimiento tiene el poder, así como lo decía Francis Bacon. Entonces, básicamente el proceso para desarrollar esa evidencia, y en el momento que esa evidencia se presente como no aprobada, ustedes la pueden reactivar, y obviamente yo les expliqué los pasos que ustedes, para reactivar esa evaluación, se van a evaluaciones, luego a la carpeta de evaluaciones, perdón, luego van a encontrar un rótulo que dice ver evaluación y hay una barrita que dice reactivar evaluación, o también simplemente los mismos pasos que ustedes desarrollen lo vuelven a repetir y se les reactiva la evaluación. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Los mismos, es decir, los mismos que en su momento yo les expliqué en la unidad número uno. Pues obviamente acá la diferencia es que la unidad número 2 va direccionada a otra temática. Entonces, miren que a mano izquierda, pues básicamente ustedes se dirigen a la carpeta de contenido del curso, luego se dirigen a la subcarpeta 2, y dentro de esta subcarpeta ustedes van a encontrar una subcarpeta que se denomina prueba de conocimiento 2. Es decir, ahí simplemente le dan clic y ustedes miren que se van a desplazar acá donde está el manito con el número 3, van a encontrar un enlace que dice ver evaluación. Simplemente le damos clic a ese enlace y a ustedes les va a aparecer así. Dice presentación, pregunta y finalizar, estos tres rótulos. Entonces, básicamente, para iniciar la prueba, ustedes le dan clic aquí en el amarito con el número 4, le dan pregunta, y aquí, obviamente, le dan clic a la primera pregunta, se desglosa la primera pregunta, la contesta, y así van hasta las 2, 3, 4, hasta que lleguen a la última. Entonces, una vez lleguen ya a la última, ya usted, para finalizar la misma, miren que aquí va a encontrar el rótulo que dice finalizar, es decir, aquí donde está la manito número 5, al darle usted clic, automáticamente ahí se genera la calificación suya. Es decir, aquí usted no necesita el instructor para que se lo califique, no, la evaluación se califica de manera automática. Ahora bien, si usted verifica y esa evaluación se encuentra en D, no aprobada, haga el mismo proceso, es decir, puede ir a contenido del curso, actividad 2, prueba de conocimiento, ver evaluación, pregunta, le doy a la pregunta y luego lo de finalizar, o si no, se va al procedimiento aquí donde está la manito número 6 que le decía anteriormente, le dice evaluación, ver evaluación y reactivar evaluación. Entonces, este sería en sí
la primera evidencia calificable que ustedes van a ejecutar en esa unidad número 2. Es decir, ahora sí, abro paréntesis. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud con respecto a esa primera evidencia? ¿Es claro el mensaje? Sí, señor. No, señor. Señor. Ok. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, con muchísimo gusto yo los puedo orientar con respecto, obviamente, a lo que hemos venido hablando en esta evolución. Y luego, ¿qué sigue? Sigue la segunda evidencia, que esta sí pongo, le pido a todos que pongan un poquito más de atención porque esta evidencia pues obviamente amerita más tiempo. Y esa evidencia es un informe que ustedes van a presentar que se denomina procedimiento para recibo y despacho de objetos. Entonces, es algo un poco, no tanto, pero sí un poco similar a esa primera actividad que ustedes desarrollaron en la unidad número 1. Ya les explico por qué. Entonces, si ustedes se van a la guía de aprendizaje, pues obviamente yo también les elaboré a ustedes unas instrucciones que lo que dice aquí en las instrucciones usted lo va a encontrar allá en la guía de aprendizaje. Entonces la guía de aprendizaje dice, estimado aprendiz, por favor leas el material formativo y una vez que ya usted lea el material formativo, usted debe desarrollar un informe y procedimiento denominado al recibo y despacho de objetos. Entonces, ese informe, ¿qué debe tener? Debe tener estos puntos, es decir, primer punto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. 7 puntos, algunos que son totalmente cortos y otros que son totalmente no extensos, pero sí más o menos que se le dedica mayor tiempo. Entonces, mire el primer punto. Ese informe que debe tener, primero, identifique dos productos, es decir, uno que ingresa, que yo aquí le coloqué, o en la guía dice producto X, y otro que va a despachar que dice producto Y. Ahora bien, surge una pregunta, yo sé que va a surgir, me preguntarán ustedes, profe, pero nosotros trabajamos en la unidad 1 con un producto. Es decir, ¿ese producto lo puedo trabajar? Sí, claro que sí. Es decir, ya usted por lo menos aquí tiene un avance. Entonces, obviamente que en la primera unidad, usted con ese único producto, usted hizo de ese ingreso y esa salida, pero aquí va a trabajar, puede trabajarlo con dos productos diferentes. Entonces, yo les colocaba en la unidad número 1, bueno, supongamos que ese producto que usted trabajó en la unidad número 1 era computadores. Entonces, para este caso, en la unidad número 2, usted va a trabajar con dos productos totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, digamos que usted va a trabajar con el primer producto de que va a ingresar al despacho, a la bodega, van a ser computadores. Pero en el momento de despachar voy a utilizar otro producto, es decir, digamos, puede ser neveras. Para el caso de ustedes, tiene que ser otro producto. Entonces, miren que ustedes lo que hicieron para los aprendices que hicieron la actividad en la unidad número 1, ya ustedes llevan un avance. Aquí de pronto lo que sí se puede presentar un poquito de atraso es para los aprendices que hasta el momento no han presentado nada en la unidad número 1. Entonces, ok, entonces en la unidad número 1 yo trabajé con un producto y ese producto, pues obviamente, ¿qué hago? Lo puedo trabajar en la unidad número 2 simplemente que lo complemento, es decir, le agrego otras cosas de acuerdo a lo que me están pidiendo. Entonces, ya listo, identifiqué esos productos. Entonces, identifiqué el producto X, que para este caso yo le coloqué ejemplos portátiles, pero esto es un ejemplo mío, es decir, la idea es que ustedes coloquen su ejemplo. Entonces, digamos que el portátil es el producto X, el que ingresa, y el producto que voy a despachar, Y, se va a llamar las neveras, por ejemplo. Entonces, ya ahí tengo los dos productos. Ese es el primer punto. Luego, ¿qué dice el segundo punto? Realice una breve descripción de los productos, es decir, de esa nevera o de esos computadores, sin dado caso que yo escogí eso, sus características en cuanto a unidad de empaque, el tipo de empaque y entre otros embalajes. Entonces, este ejercicio, este segundo punto, ustedes lo trabajan en la segunda unidad con ese producto que ustedes ya resolvieron en la unidad número 1. Entonces, usted aquí básicamente va a hablar sobre ese nuevo producto, porque ya si usted va a utilizar el mismo en la unidad número 1, pues básicamente acá estaría dando las características de ese nuevo producto que le va a servir para qué, para despacharlo. Entonces, aquí se hace esa descripción de ese producto, su embalaje, digamos, su empaque. Ese es el segundo punto. Luego sigue el tercer punto. Identifique las políticas que existen en la organización en cuanto a los procesos de recibo y despacho, incluyendo el registro. Entonces, aquí en este caso, usted puede investigar, por ejemplo, ese producto, si usted, digamos, escogió el producto celular. Entonces, bueno, investigue, busque en internet esas empresas que se dedican al despacho y recibo de ese producto que usted escogió. Entonces, hombre, las empresas manejan como política esto y usted puede extraer
extraer información y la puede complementar con su producto que usted escogió, bien sea para ingreso o bien sea para el despacho como tal. Entonces, simplemente, bueno, las políticas que utilizan las organizaciones en cuanto al proceso de recibo y despacho son esto, e inclusive dentro del material ustedes van a encontrar esas políticas también, pero usted puede complementarla con lo que hacen otras empresas. Cuarto punto, identifique para cada proceso, es decir, como yo voy a realizar el proceso de recibo y despacho, los documentos que se utilizan en ese proceso de qué, de recibo y despacho, y fue lo que yo les dije ahorita, esa documentación como requisiciones, orden de compra, factura comercial, remisión. Entonces, usted básicamente va a traducir o va a detallar en ese proceso qué documentación se utiliza. Entonces, por ejemplo, usted va a decir, bueno, si yo escogí para ingresar a la bodega, yo escogí el producto X, para recibir ese producto, la documentación que se necesita es esta y aquella. Listo. Ese es para recibir o ingresar el producto X. Pero para yo despachar el producto Y, yo necesito ¿qué documentación? Necesito esta y esa documentación está soportada en qué? Está soportada en esa documentación que yo les acabé ahorita de hablar de manera muy concisa, pero ustedes la van a encontrar un poco más detallada, más amplia en cuanto al concepto allá en el material. Entonces, usted ya aquí está cumpliendo el cuarto punto, ya identificó cada proceso qué documentación necesita, bien sea para recibir y despachar esa documentación. Luego sigue el quinto punto. Realice una descripción paso a paso sobre la manera como las personas encargadas de estas áreas ejecutan los procesos de recibo y despacho, incluyendo el registro. Pues básicamente, ¿a qué hace referencia esto? Hombre, en las empresas hay unas personas encargadas de esto, es decir, de jefe de almacén. ¿Qué hacen esas personas? Hombre, obviamente en la primera unidad habíamos hablado que primero se hace un alistamiento en el muelle para recibir esa mercancía. Entonces, todo ese proceso que se da para recibir la mercancía y para despacharle la misma, usted lo va a describir. Entonces, susténtese con el material formativo de la unidad número 1 y la unidad número 2. Entonces, básicamente usted no va a decir, bueno, Pablo Pérez en la organización donde está en Coca-Cola, él recibe esto. No, usted puede consultar unas empresas, inclusive va a encontrar unos videos que hacen las empresas o las personas encargadas para hacer ese proceso. Porque una cosa es recibir una mercancía y otra cosa despacharla, porque usted recibe la mercancía, pero para despacharla hay un procedimiento que eso tienen que registrarse, tienen que colocarle un sticker, en fin, un precio, en fin. Entonces, usted va a realizar esa descripción que hacen esas personas encargadas en ese proceso para recibir y despachar esa mercancía. Luego que sigue el punto número 6. Realice un cuadro y análisis comparativo donde se evidencian las políticas existentes, donde la política existente y la manera en la realidad cómo se hace en la práctica. Ejemplo, mire, aquí ustedes encuentran esta matriz. Esta matriz tiene dos columnas, entonces básicamente usted qué va a desarrollar. Hay una columna que dice la política organizacional dice que en la práctica se hace. Entonces, ¿qué quiere decir, hombre? Usted en la primera columna va a describir, hombre, la política organizacional dice que para recibir un despacho yo debo hacer esto, y usted se va a sustentar con el material. Pero es posible que usted, a través de su experiencia, especialmente para los que trabajan y los que no trabajan, pueden investigar en otras empresas, es posible que la política organizacional me dice que, un ejemplo, por así decirlo, un ejemplo suelto, digamos que el vehículo debe llegar al muelle. ¿Por qué? Por seguridad. Pero en la realidad, en algunas empresas, a veces inclusive ni el carro llega al muelle, sino que el que va en el carro se bajó con la mercancía y se la entregó a la secretaria. Entonces, es posible, hombre, hay un protocolo por seguridad que debe haber, eso se debe entregar de manera formal, pero hay muchas empresas que a veces omiten tantos pasos y en la realidad se da una cosa distinta a lo que dice la política. Es decir, sencillo, hombre, la política dice que para recibir un despacho de mercancía yo debo hacer esto y esto y esto, pero en la realidad hay muchas empresas que realmente en vez de hacer eso, hacen esto, hacen lo contrario. Entonces, usted va a hacer ese paralelo, va a hacer ese cuadro comparativo, pues obviamente aquí se abren dos filas, usted puede colocar mínimo dos, si quiere colocar tres, cuatro,
usted puede hacer ese paralelo o esa comparación entre lo que dice la política y lo que se hace en la práctica, es decir, describir los lineamientos de cuáles son esas actividades que se realizan en despacho y recibo, pero lo que dice la política real y lo que a veces, muchas veces, valga la redundancia, se hace en la práctica. Entonces, es como decir, obvio, digamos, en la letra dice una cosa, pero en la práctica se hace otra. Entonces, es posible y en muchas empresas se da, pero también en algunas empresas se da, porque existe la veeduría y es que usted lo que dice la política, usted lo debe realizar en la práctica como tal. Y por último, dice, y finalmente proponga qué ajustes o acciones de mejoramiento se podrían aplicar en las políticas organizacionales de ingreso y salida. Es decir, aquí usted, de acuerdo a todo lo que hizo anteriormente, usted puede decir desde su punto de vista como aprendiz, hombre, yo considero que debe haber las empresas deben mejorar en esto, la política dice esto, pero yo considero, es decir, usted va a dar su punto de vista como aprendiz, considero que esto debe mejorar. Es decir, ya es algo muy personal que usted va a decir qué propone usted como mejoramiento a ese proceso organizacional de ingreso y salida de objetos. Entonces, ya una vez evacuado todos estos puntos y para que usted se pueda sustentar de una manera más amplia, usted va a encontrar unos tutoriales. Miren que aquí se los estoy indicando. Aquí hay tres, pero son como 7 tutoriales, videos que le van a permitir a usted una orientación general cómo elaborar este informe, es decir, cómo se recibe, cómo se despacha, digamos, esos productos como tal, y a la vez también usted va a apreciar en esos videos las políticas organizacionales que utilizan las empresas. Entonces, usted material suficiente va a tener para realizar ese trabajo. Entonces, ya una vez que se le pide que usted elabore ese trabajo en la herramienta ofimática de su mayor preferencia, es decir, lo puede hacer en PowerPoint, donde usted puede utilizar, digamos, hay muchos aprendices que en la unidad número 1 me presentaron la evidencia que era entregable con fotografías, el proceso, y eso es algo chévere. ¿Por qué? Porque le están colocando como innovación a esa entrega, no de pronto entregar el trabajo así de manera plana, por ejemplo. Es importante que cuando ustedes entreguen ese informe, pues obviamente por iniciativa, que es lo primero, debe haber una hoja de presentación donde está su nombre, el curso, pero hay algunos aprendices que de pronto omiten esto. ¿Por qué? Porque es importante, hombre, yo descargo el trabajo y no sé quién me lo está enviando. Yo me doy cuenta que lo está enviando porque hay un enlace de envío, pero para que usted se pueda identificar una portada de presentación con su nombre, el nombre del curso, si quiere colocar el nombre de la entidad, el SEN, el nombre del instructor, entonces ya sería la portada. Entonces el resto viene la ejecución de cada uno de esos puntos. Entonces ya una vez usted tenga elaborado el documento, viene el paso cómo envío yo ese informe. Y totalmente sencillo, es decir, así como yo se lo explicaba en la unidad número 1, usted en el curso se va a la carpeta de evidencia, aquí donde está la manito con el número 1, luego se desplaza en la parte superior, va a encontrar otra pestaña que dice evidencia, le da clic y usted para que se vaya de manera específica a esas evidencias de la unidad número 2, mire que usted va a encontrar un combo de actividades. Usted simplemente le da clic y se desplaza donde dice RAT2, es decir, resultados de aprendizaje 2, y solamente le salen de manera exclusiva las evidencias de la unidad 2. Y miren que usted va a encontrar lo que dice evidencia de producto unidad 2, informe procedimiento. Usted le da clic a ese enlace, luego en la parte inferior, miren, le da a permitir a ustedes ajustar un archivo y luego le da clic en contestar. Es decir, esa es la forma o los pasos como enviar ese informe. Entonces, ahora sí, abro paréntesis, dudas, inquietudes, si saben lo que van a realizar, hay dudas, inquietudes al respecto, lo escucho. No, ¿Esto señor. es claro el mensaje? Sí, Sí, señor. señor. Ok, muchas gracias. Entonces, ahora que viene, vamos a hacer la interacción en territorio. Pues básicamente es algo que lo que les acabé de explicar a ustedes ahí en cuanto a los pasos, en cuanto a los, digamos, a los documentos que ustedes deben casualmente consultar, pues básicamente acá es de una manera rápida, pero ya yo se los expliqué ahí en la diapositiva. Entonces, en estos momentos, ¿qué quiero que ustedes me confirmen? Me confirmen si realmente pueden visualizar el curso, pero ya les digo en qué momento de pronto si lo pueden visualizar. Entonces me regalan unos segundos si ustedes en estos momentos pueden visualizar el curso. Entonces me regalan unos segundos
Me regalan unos segundos. Vamos a ingresar a una de las fichas. Entonces, les pregunto, ¿ustedes en estos momentos sí pueden visualizar que hemos ingresado al curso? ¿Sí lo pueden visualizar? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, miren que si ustedes se van a la primera carpeta en el panel de herramientas, mano izquierda, donde les estoy acá con la manito, miren que en anuncios, ustedes van a encontrar los últimos anuncios que yo les envié. Entonces, por ejemplo, tenemos temáticas y actividades de desarrollar en la unidad número 1. Aquí está la prueba y el informe. Entonces, este informe aquí tiene unas instrucciones, le doy clic y lo descargo. Pero también aquí está la guía de aprendizaje. Simplemente le doy clic y lo descargo. Ese es el último anuncio que yo les coloqué. También les coloqué el cuadro de honor. Es decir, si en este cuadro de honor usted no aparece, verifique bien qué actividad no ha presentado o si las presentó, qué actividad tiene usted como no aprobada. Por ejemplo, la evaluación. Es posible que usted me presentó a mí la evidencia calificable de ese documento de recibo y despacho, pero la evaluación de pronto le aparece como no aprobada. Entonces, como esa evaluación el instructor me dijo que tiene varios intentos, la vuelvo a realizar y obviamente ya yo la apruebo. Es decir, ya me encuentro aprobados dentro de la unidad número 1. Pues obviamente ya no va a aparecer este listado porque este listado se genera y se hace corte el último día cuando termina la unidad. Entonces traten lo posible, si tú no apareces en este cuadro de honor, traten lo posible de aparecer en el cuadro de honor, perdón, en la unidad número 2. Luego que sigue, bueno, la finalización, estos son los mensajes. Entonces, ya pues básicamente yo les comentaba que si usted quiere enviar las evidencias de manera rápida, en el caso de ese informe, entonces vamos a iniciar aquí. Usted le da clic en evidencias y miren que me regalan unos segundos porque voy a pasar a vista previa como aprendiz. Voy a pasar a vista previa como aprendiz. Entonces, en estos momentos, si ustedes le dan clic donde dice evidencias, miren que a mano derecha de su pantalla, en la parte superior, te va a encontrar la barrita que dice evidencias. Entonces, le doy clic y automáticamente sale. Entonces, hay un combo de actividades que se anidan aquí. Entonces, usted simplemente, ¿qué hace? Pues básicamente me voy al rack número 2 para que solamente me salgan las evidencias que son entregables. Entonces, para este caso, aquí está el documento que deben usted entregar, que es informe y procedimiento. Simplemente le doy clic y básicamente en la parte inferior, como yo les decía, usted va a encontrar este rótulo que dice adjuntar un archivo. Luego adjunto el documento y luego le doy en contestar. Y aquí en la caja de comentarios puede decir, estimado instructor, por medio de la presente estoy enviando el informe relacionado con la unidad número 2. Aquí, si usted le da clic aquí en evidencia, hay una forma también aquí para que usted pueda visualizar su calificación. ¿Cómo así? Usted le dio clic en evidencias y básicamente a usted se le va a desglosar aquí las actividades que son calificadas en la última columna que dice sin calificación. Para el caso suyo, cuando yo le califico y le coloco la retroalimentación, a usted aquí le va a aparecer una A o una D. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Ah, pero el profesor ya me la calificó, entonces yo le doy clic ahí donde el profesor me calificó. Sencillo, le doy clic y ahí yo puedo, en el caso de los aprendices, yo puedo visualizar aquí nada, dice comentario, ahí van a encontrar ustedes el comentario, lo que dijo el instructor y al lado van a encontrar la calificación. Ah, entonces voy a verificar si la tengo en D, qué fue lo que me dijo el instructor en comentario. Entonces le doy clic y ahí dice, el instructor le dice, estimado aprendiz, usted le hizo falta esto, por favor vuelva a corregir y vuelva a enviar. Entonces es una forma para que ustedes sepan que ahí en evidencia ustedes pueden visualizar si es A o D, si tienen esa evaluación, esa evidencia, perdón, la tienen calificada. Entonces nos vamos ahora a la carpeta de contenido del curso, básicamente para hacer, digamos, orientación de esa unidad número 2. Entonces nos vamos, miren, a la carpeta número 2. Nos vamos de manera directa donde dice actividad 2 y aquí encuentro la guía de aprendizaje, los materiales formativos, la prueba de conocimiento y la evidencia de producto. Entonces, la guía de aprendizaje, ya yo les expliqué esos pasos, simplemente aquí yo puedo descargar esa guía de aprendizaje, aquí donde dice versión descargable, ese es el primer documento. Luego que sigue, vienen los materiales formativos y los materiales de apoyo. Entonces, encuentro dos enlaces, material formativo, que es este que está aquí, y ahí lo puedo ver de manera interactiva y lo puedo descargar, pero también encuentro unos materiales de apoyos y son estos que están aquí y ahorita yo se los proyecté. Entonces ya descargué guía de aprendizaje, ya descargué los materiales formativos y complementarios. Ahora viene la resolución de las evidencias porque ya las tengo listas. Entonces
me voy a la prueba, la evaluación, que es la primera evidencia calificable. Entonces el instructor me dijo que esta es una forma, me voy por aquí. Yo simplemente me desplazo abajo, le doy clic donde dice ver evaluación y simplemente los mismos pasos que yo les detallé a ustedes. Miren que ustedes van a encontrar presentación, preguntas y finalizar. Les doy a preguntas y aquí voy dando clic en cada una de las preguntas. Si yo le doy clic en la primera, miren que en la parte de abajo sale la pregunta, la contesto y luego paso a la 2, a la 3 hasta que llego hasta la última. Y por último le doy clic en finalizar. En finalizar, a ustedes ahí se les va a reflejar de manera automática. Por eso les decía, ustedes no necesitan que yo les califique esa evaluación, eso se califica de manera automática porque un aprendiz me decía, profe, ya hice la evaluación, por favor, califíquenla. No, yo en ningún momento he dicho eso. Entonces yo le dije, es posible que usted no haya ingresado en la conferencia web, simplemente verifique ahí mismo y le da el resultado. Entonces ustedes, para si la tienen en D, hacen el mismo proceso. Me voy a la prueba, les doy clic, luego me voy a pregunta y vuelvo, hago el mismo proceso hasta que me aparezca en A. Listo, ya la probé, listo. Entonces continúo con la siguiente evidencia, es decir, el informe. Ya lo tengo listo, estimado instructor. Entonces, esta es una segunda opción para usted enviarlo. Es decir, yo ahorita le expliqué allá en evidencia que usted le da clic, ahí está acá también. Es decir, acá los direcciona a ustedes a ese mismo enlace que yo ahorita les expliqué. Miren que le doy clic en evidencia, informe, le doy clic donde dice ver evidencia y él automáticamente me direcciona allá donde yo ahorita les acabé de explicar a ustedes. Es decir, miren que básicamente si esperamos un segundo, me lleva básicamente al mismo, o sea, sincroniza la información al mismo enlace que es adjunto el documento. Luego que lo adjunto le doy clic en contestar y listo. Ya yo tengo esas dos evidencias resueltas. Entonces, la otra opción que yo le dije, ustedes se van aquí a evaluaciones, esta es otra forma, me voy a evaluaciones y aquí aparecen las evaluaciones que yo he hecho. Entonces, usted quiere ver la número 2 que ya la resolvió, le dice ver evaluación, usted verifica y él lo lleva de manera automática allá en esa evaluación que usted desarrolló y en la parte inferior, pues aquí, en el caso mío, como no estoy como ustedes como aprendiz, pues obviamente la evaluación yo no tengo ni A ni D, pero para el caso de ustedes, si ya la resolvieron, ustedes van a encontrar en la parte inferior si la tienen en A o si la tienen en D. Entonces, si la tienen en D no aprobada, simplemente inicia el proceso, me voy a pregunta, le doy a número 1 y automáticamente ya ustedes como tal pueden visualizar esa calificación. Entonces, recomendación, por favor, no dejen esa evaluación en D, es decir, no la dejen como no aprobada. ¿Por qué? Porque siempre que usted deje una evaluación en D, pues obviamente quiere decir que usted hasta el momento no ha aprobado esa unidad. De hecho, inclusive no sé si algunos de ustedes, es posible que los que estén aquí presentes en sala, usted haya recibido un correo que yo les notifique que hasta el momento ustedes se encuentran en la lista de los aprendices que aún no han aprobado la unidad número 1. Es decir, es posible que aquí hay alguno y si no lo hay es porque ya todos aprobaron esa evidencia. Entonces, en estos momentos pregunto, ¿ustedes pueden visualizar en pantalla la diapositiva que dice interacción en territorio en temática de actividades de unidad 2? ¿Sí la pueden Sí, señor. visualizar? Ok, Sí, listo. señor. Bueno, entonces, Sí, señor. en estos momentos, ¿qué les voy a proyectar? Ya les digo. Me regalan unos segundos aquí. Me voy a la sala. Me regalan unos segundos. Me regalan unos segundos. Esto. Aquí. Me regalan unos segundos. Retorno aquí y me confirman. ¿Sí ven nuevamente la diapositiva? ¿Sí la pueden visualizar? Sí, señor. Ok, listo, ya con esto culminamos. Entonces pasamos orientaciones generales a tener en cuenta. Orientaciones, las mismas que le dije en la unidad número 1. Por favor, las actividades de intervención deben ser enviadas única y exclusivamente por la plataforma, es decir, debe quedar la trazabilidad, es decir, no se reciben evidencias por el correo del tutor, eso no es capricho del tutor, esas son políticas institucionales del SEN, es decir, no tienen validez esas evidencias que usted me las envíe al correo. ¿Qué debo hacer para resolver las actividades de manera satisfactoria? Sencillo, descargo la guía de aprendizaje correspondiente a la unidad porque me permite qué voy a desarrollar, cómo lo voy a desarrollar y a dónde debo enviar esa evidencia.
descargar los materiales formativos y los materiales de apoyos. Una vez desarrolladas las actividades, se deben enviar las mismas por los enlaces correspondientes, es decir, cada evidencia tiene un enlace, es decir, ese informe que ustedes van a enviar dice informe unidad 2. Si usted lo envía por un enlace de la unidad 4, pues automáticamente yo le voy a colocar una nota. Estimado aprendiz, usted se equivocó, por favor, vuelva a enviar esta evidencia por el enlace correspondiente. Recuerde que cuando tenga dudas, verifique las grabaciones de sesiones en línea. Mire, a ver, hay algunos, no todos, pero sí hay algunos aprendices que me preguntan, profe o instructor, ¿qué debo yo hacer en la unidad número 1? Ya después de haber pasado la unidad, me da el sinsabor 1. Cuando de pronto yo no tengo conocimiento, ¿qué es lo que realmente debo hacer? Por sentido lógico, el deber ser del instructor es que cuando termina la grabación yo les hago llegar copia de la grabación, bien sea a través de anuncio, bien sea a través de... Esa es mi razón de ser, es decir, yo tengo que dejarle a ustedes mi compromiso de darle esa grabación y la razón de ser del aprendiz, el que no ingresa, pues obviamente verifico la grabación y cuando ya verifique la grabación, si aún quedan dudas, le pregunto al instructor, es decir, agoto los recursos. Entonces, de pronto a veces me preguntan cosas que ya yo les expliqué en la grabación y obviamente es porque no he observado esa grabación y esa grabación, pues, obviamente está la explicación de todo lo que van a desarrollar ustedes en cada una de las unidades. Entonces, simplemente invito a esos aprendices que de pronto a veces se encuentran un poco desorientados, oriéntese con esa grabación y ya después que usted observó la grabación y todavía le quedó duda, ahí está el foro de dudas, inquietudes, pregúnteme, yo lo puedo orientar para qué no se queda así como un poco disperso con las dudas. Entonces, las evidencias se califican en A de aprobada y de no aprobada, ya eso se los expliqué yo. También es importante que ustedes verifiquen constantemente su rendimiento académico, es muy importante, por eso le coloqué aquí, aviso importante, verifique cómo va su rendimiento. Entonces, ¿cómo lo verifica usted? Se va a la carpeta de calificaciones o se va a la carpeta de portafolio. Entonces, si escogen la carpeta de calificaciones, miren que acá ustedes allá en el centro de calificaciones van a encontrar unas columnas y una primera columna que dice actividades. A esa usted le da clic y se le va a desglosar RAT 1, RAT 2 y RAT 3. Y en cada uno de esos más que ustedes encuentran ahí, usted le da clic y ahí se desglosan las actividades que están anidadas en ese RAT o en esa unidad. Entonces usted verifica, en el RAT 2 tengo la evidencia del informe, lo tengo como test, tengo que aprobarla para que obviamente me salga aprobado. Entonces es importante que ustedes revisen ese rendimiento académico. Entonces lo pueden revisar allá en calificaciones, pero también aquí en portafolio de evidencia, usted le da clic y simplemente si usted presentó una evidencia, por ejemplo, en la unidad número 2, es una evidencia que debe presentar un informe, le da clic en evidencia y ahí le aparece lo que usted presentó, lo que el instructor le dio, la retroalimentación y la calificación. No, pero no es una evidencia, es una evaluación. Entonces me voy a la evaluación y ahí mismo, una vez que ya yo desarrollé la evaluación, ahí mismo verifico si la aprobé o no la aprobé. No, pero no presenté una evidencia ni una evaluación, presenté fue un foro. Entonces le doy clic en foro y ahí me dicen cuáles foros he participado, en cuáles ya tengo calificado y cuáles me hacen falta. Dentro de esas orientaciones generales, pues básicamente recordarles que esta conferencia web, la grabación como tal, ya ustedes de 24 a 48 horas la pueden observar. De hecho, inclusive yo siempre trato en lo posible de a través de un anuncio mandarle copia a su correo, más sin embargo, usted, para que se vaya de manera directa a esa conferencia web, a la fuente, usted se va a la carpeta de contenido del curso, se va a la subcarpeta que dice sesiones en línea y va a encontrar una subcarpeta que dice grabaciones, sesiones en línea y va a encontrar los enlaces de la grabación de la unidad 1, 2, hasta que lleguemos hasta la última. Esa es por una manera muy específica, pero también yo se lo puedo enviar a ustedes mediante anuncio. Y en estos momentos, antes de finalizar, les pido hacer el registro de la asistencia de esta sesión en línea, pues nuevamente les aclaro, esta conferencia pues, no es calificable, no es obligatoria, pero sí es importante que usted haga el registro de su asistencia. En estos momentos yo les coloqué en el chat. Verifiquen en el chat, yo les coloqué el enlace, ustedes simplemente le dan clic y ahí ustedes pueden registrar la asistencia. Entonces, hacemos ese ejercicio, verifiquen el chat, ahí van a encontrar un enlace que termina en X8, la parte final, los últimos números, le doy clic, voy a registrar mi nombre, el nombre del curso, la franja de horario, es decir, en qué momento yo recibí esta conferencia web, el correo electrónico, en fin. Entonces, mientras ya ustedes hacen ese registro, ahora sí, pasamos al último punto, el punto de espacio, conclusiones y preguntas. Entonces, ahora sí,
pregunto, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? ¿Es claro el mensaje, lo que ustedes van a desarrollar en la unidad número 2? Entonces los escucho y antes de erradicar cualquier duda, cualquier inquietud, pues simplemente invitarlos a la próxima conferencia web. Es decir, que en el cronograma de actividades ustedes ya tienen registrado la conferencia web que vamos a tener en la unidad número 3, tanto la fecha como la hora, y si en dado caso que se presente alguna novedad, yo les informaré de manera oportuna. Entonces, ahora sí los escucho, es claro el mensaje, dudas, inquietudes. Es claro. Ok, muchas gracias. Entonces, si no hay dudas, no hay inquietudes y ya usted hizo el registro de asistencia, ya se registró, pues simplemente si no hay dudas e inquietudes, les expreso a todos ustedes muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, aquí va a estar su instructor Leonel Moscotería, bien sea para qué, para que puedan despejar todas sus dudas, bien sea a través de la mensajería interna, a través del foro de dudas e inquietudes, a través del correo electrónico. Entonces, no siendo más, simplemente a todos ustedes, estimados aprendices que se encuentran matriculados en la formación, recibo y despacho de objetos a todos ustedes. Les deseo éxitos y bendiciones en esta unidad número 2. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que pasen una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, que descansen.